Quiero entonces empezar hablando del texto clave del profesor Hartog, que es El espejo de Heródoto, ensayos sobre la representación del otro, del año 2003, publicado por el Fondo de Cultura Económica. Aquí tenemos entonces en este texto una reflexión con relación al tiempo histórico, las articulaciones entre pasado, presente y futuro, y sobre todo un concepto que lo va a articular y que lo va a desarrollar en otros textos también, y durante, digamos, toda su obra aparece ese concepto que es propio de él, que es el concepto régimen de historicidad del que ya habíamos hablado. Bueno, primero entonces voy a tomar algunos aspectos de esta entrevista para que luego hablemos de eso. La memoria entonces para Hartog, la memoria está estrechamente ligada a dos fenómenos que son el presente y la globalización. Eso es indiscutible para Hartog. Memoria, presente y globalización están estrechamente ligados. En Europa, entonces, tenemos una emergencia de la memoria. Una emergencia es un surgimiento, digamos, de la memoria dentro de los escenarios y los espacios públicos. Están ligados también a la literatura, al arte, a los museos, a la filosofía, al discurso político. Entonces tenemos la memoria emergiendo, haciéndose visible y posicionándose como tema de discusión en el ámbito de estas expresiones literarias, artísticas, museográficas, en el discurso filosófico, en el discurso político. Entonces lo que dice Hartog es que estamos viviendo un deslizamiento de la memoria, de la historia hacia la memoria. ¿De qué manera? Desde la Revolución Francesa, dice él, la historia y la memoria se van constituyendo de como dos grandes voces que navegan una al lado del otro y que tienen un mismo tema, que es el pasado. Entonces la memoria posibilita la construcción de un concepto hermano de ella, que es el concepto de memoria histórica, concepto que tiene una gran carga ideológica y que tiene una gran expresión historiográfica y que viene formulado conscientemente por el historiador Pierre Nora y que los emparenta como, diríamos, de alguna manera dos conceptos que vinculantes el uno del otro. Entonces hay un esfuerzo consciente de los grupos humanos por encontrar su pasado, sea este real o imaginario. Otro concepto que vale la pena resaltar y en conexión con el anterior es el concepto de memoria colectiva. Según Maurice Hallward, la memoria colectiva es la memoria de acontecimientos no vividos directamente, sino transmitidos por otros medios. Un registro intermedio entre la memoria viva y las esquematizaciones de la disciplina histórica. A eso él lo define como memoria colectiva. Ya el profesor Renan había dicho que no existía la memoria colectiva, sino que existían memorias individuales que en suma correspondían a lo que podía ser una memoria colectiva. Pero ya vemos que hay una definición en esta entrevista que rescata al profesor François Hartog de Maurice Hallward sobre lo que es el concepto de memoria colectiva. Entonces, continuando en esta relación entre historia y memoria, la historia impone su ley, pues está orientada hacia el futuro y se guiaba por leyes del progreso y la evolución. Entonces estamos hablando del viejo régimen de historicidad moderno, donde la historia moderna, dentro de ese concepto de régimen de historicidad moderno, está guiada por las leyes del progreso y la evolución, conectada directamente con el sentido de la filosofía de la ilustración y el sentido de la filosofía de la modernidad. Pues, igualmente la memoria se ha nutrido de las diferentes ciencias sociales, no solamente de la historia. La memoria se ha nutrido de la antropología, de la sociología, de la ciencia política y de la filosofía, porque la memoria se ha construido igualmente como un discurso transdisciplinar que tiene su eje en sí misma, pero que tiene
vasos vinculantes con estas otras ciencias sociales que le permiten engrosar su discurso. Entonces hay unos ascenso de impulsos de la memoria que el profesor Hartog da unos hitos de unas fechas claves, 1820, 1980, 1914, 1970, donde la memoria entonces empieza diríamos, a instalarse y a hacerse visible por su importancia en estos impulsos de la memoria. Esa memoria también, dice el profesor Hartog, está alimentada por el régimen de historicidad. Entonces, el régimen de historicidad no solamente convoca a la práctica histórica, sino que la memoria como tal también es impactada por ese régimen de historicidad. El régimen de historicidad del momento, pues. Entonces, hoy la memoria se ha transformado en la palabra maestra y se recurre permanentemente a ella como reemplazo de la historia o como alternativa de la historia. Eso es importante. Luego el profesor Hartog dice, la memoria se impone frente a una historia muerta, la historia de los vencedores y no de las víctimas, la historia de los vencedores y no de los olvidados, ni de los colonizados, ni de las memorias, perdón, ni de las minorías. Entonces, la memoria se va instalando en ese sentido como una voz de los grupos alternativos, olvidados o marginados. Entonces, la memoria se va construyendo, dice Hartog, una alternativa terapéutica en ese sentido para estos grupos humanos que han sido de alguna manera luego denominados como víctimas o lo que llaman los grupos subalternos o los grupos oscurecidos y olvidados por la historia o las historias oficiales. Luego Foucault va a hablar de ellos como los protagonistas de una historia sin sujeto o de una contrahistoria. Bueno. Entonces, una historia encerrada en la nación donde los historiadores están al servicio de la versión oficial. Eso es lo que la memoria va a confrontar. Entonces, ahí hay un choque de intereses donde tenemos una historia vinculada al poder y una memoria que va contra ese poder que se quiere visualizar. Obvio que después el poder la va a asimilar y la va a utilizar a su servicio, la va a poner a su servicio. Eso ya lo habíamos discutido con el profesor Renancino. Entonces, las críticas a la modernidad y al fenómeno de la globalización han conducido a poner en entredicho la disciplina histórica. Múltiples discursos y muy creativos expresiones del discurso histórico, como los estudios subalternos, los estudios postcoloniales, los estudios culturales, han enfilado, diríamos, sus críticas contra este tipo de historia moderna o contra la modernidad como tal, y sobre todo lo que hoy concebimos como la modernidad conectada con el fenómeno de la globalización. Entonces hay unas historias alternativas, unas historias que se intentan apropiar de la voz de la historia como unas contrahistorias, como tal. Entonces ya no son, eso se vive sobre todo después de mayo del 68, ya no es una voz única de la historia imponente y hegemónica o diríamos paradigmática, no, sino que empiezan a surgir una serie de nuevas historias, llámelas postcoloniales, llámelas subalternas, etcétera, que también buscan su espacio. Segundo tema interesante que quiero reseñar de esta entrevista es ese uso privilegiado que se hace hoy del pasado. Efectivamente, dice el profesor Hartog, hoy se habla más del pasado que de historia. Pasado y memoria van de la mano, efectivamente. La memoria es evocación, aparición de un elemento del pasado en el presente. Entonces la memoria en ese sentido se ha ubicado en un uso intermedio del pasado. O sea, en pocas palabras, la memoria se hace o se pone de moda es por esa conexión que se hace de
inmediatez entre un presente que se vive y un pasado que se ha padecido. Entonces, la memoria ahí los pone, articula estos dos momentos y los pone a conversar, crea entonces unos canales de interlocución inmediata entre estos dos momentos, el presente y el pasado inmediato. La memoria permite escapar del exclusivo presente, salir de ese presentismo de alguna manera para hacer advenir el momento del pasado. Aunque, como habíamos visto, la memoria está más conectada con el nuevo régimen de historicidad presentista que con el viejo régimen de historicidad. En ese sentido, diríamos, la memoria ha rescatado de alguna manera la importancia de la conexión presente-pasado. Momentos que han permanecido en el olvido empiezan a salir a flote como parte de un proyecto de memoria. Igualmente, esos acontecimientos, esos personajes, diríamos, no tenemos ningún recuerdo directo de ellos, sino que prácticamente se pone esa memoria en voz de los testigos. El testimonio entonces articula la memoria. El testimonio le da vida a la memoria y el testimonio se coloca en el centro de importancia en este nuevo discurso. Esta memoria entonces no tiene nada que ver con la memoria involuntaria de la que hablaba Marcel Proust, ni nada de eso. Es una nueva expresión de una memoria encuestadora, archivística e historiadora, en el sentido de que se instala en el pasado. Bueno, pasando a otro tema que vale la pena resaltar, es que tenemos necesidad de memoria, pero también tenemos necesidad de historia. Entonces, no solamente vivimos de la memoria, sino que necesitamos del análisis histórico. En ese sentido, memoria e historia se nutren una de otra, y no podemos decir que la memoria está haciéndole sombra a la historia, sino que la historia debe brillar por sí frente al fenómeno de la memoria. Eso es lo más importante. La historia entendida como análisis histórico, sobre lo que tanto insiste el profesor Hernán Silva. Entonces, en los años 80 hay de alguna manera un florecer de la conexión memoria, patrimonio e identidad, reflejo de que algo había cambiado en nuestras relaciones con el tiempo. Eso lo dice el profesor Hartog. La identidad se relaciona con el porvenir, con una construcción imaginada. Las políticas de la memoria entonces empiezan a ser importantes para los gobiernos y los organismos internacionales, y sobre todo en un contexto donde aparecen fenómenos como la creación de la Corte Penal Internacional y las famosas comisiones de la verdad que se crean en Europa. Finalmente, entonces, estamos instalados en la era del testigo. El testigo es prácticamente un elemento de crucial importancia en el trabajo historiográfico actual. Entonces, venimos a recalcar lo que la compañera Claudia nos estaba invitando a ver en esta parte, y es el texto de Hannah Arendt, Eichmann en Jerusalén, donde los testigos se vuelven protagonistas como víctimas y son llamados a testimoniar en este proceso, y de qué manera estos testigos devienen la voz y el rostro de una víctima. Entonces esto se graba y se filma. Entonces este proceso se convierte en un elemento clave para entender el papel de la memoria. En este periodo estamos hablando de cómo la Mossad judía israelita o israelí va a Buenos Aires, y de la calle Garibaldi en Buenos Aires ubican a Eichmann, que era uno de los nazis de mayor importancia en el proceso de exterminio de la población judía en el proyecto del Tercer Reich, y cómo lo ubican y se lo llevan prácticamente a escondidas del gobierno argentino, y luego lo juzgan en Jerusalén. Eso es importante. Entonces, ese tema de la voz de las víctimas en el caso de los nazis es importantísimo, porque de alguna manera va a permitir la construcción de todo un discurso político contra lo que fue todo el exterminio nazi, y contra lo que podemos decir también las tendencias ideológico-políticas neonazis. Es que lo más importante es que el discurso no va contra los nazis, sino contra ese resurgir de esa derecha alemana y europea antisemita, que nosotros llamamos movimientos neonazis. Es ahí, porque los nazis de todas maneras ya desaparecieron. Ahí lo que quedan son los retazos y los vestigios de un régimen que estaba diseñado para durar 2000 años y duró como 12 años nomás.
Entonces, pero en 12 años fue mucho lo que este proyecto político causó a la sociedad en términos de daño alemana y europea. Entonces, eso es importante recalcar. Bueno, el trabajo historiográfico que es definido por Chartier como un relato con pretensión de verdad, empieza a diluirse y que lo que interesa es intentar que esa pretensión de verdad del trabajo historiográfico se sostenga, se desarrolle y que de alguna manera no desaparezca. Entonces ahí está el tema. El historiador no puede escapar entonces a los regímenes de historicidad que le impone la propia sociedad, dice el profesor Hartog, pero dentro de estos nuevos regímenes de historicidad que el historiador tiene que navegar y proponer. Entonces el ascenso de conceptos como de identidad, conmemoración, patrimonio, etcétera, revela que existen dudas sobre la capacidad de la historia para aprender concretamente el mundo contemporáneo. Y eso es una discusión, pues, que diríamos está al día hoy. Entonces, la pérdida de la evidencia de la historia es una gran crítica de lo que llamó la historia posmoderna y todos estos discursos contra la historia se han dado, diríamos, desde mayo del 68 para acá y que han consolidado un discurso contra la historia. El hombre, entonces, el nombre de la historia debe permanecer, aunque no crea mucho en su significado, porque de todas maneras la historia se ha transformado y ya no es la misma. Pero la memoria no puede ocupar definitivamente el lugar de la historia. Eso sí tenemos que tenerlo bien claro, ya tiene su propio lugar, pero no es el mismo que el de la historia. La memoria, entonces, para concluir, tiene su propio espacio, que es el vasto dominio de los crímenes, el lugar reconocido a los testigos, la escucha de las víctimas, la reparación. Esos son los espacios de la memoria que son claves y no van a ser los espacios de la historia. Y con relación a las políticas de la memoria y las leyes de la memoria, eso va pegado prácticamente con el uso ideológico y político que se le ha dado a este tema. ¿A cuál tema? Al tema de la memoria. Entonces, la historia mira el pasado a la luz del futuro, como lo estaba diciendo ahorita uno de sus compañeros, la memoria observa el pasado a la luz del presente. Eso sí ya es volver a insistir en lo mismo. Finalmente, entonces hay un resurgimiento extremo de la idea del patrimonio, que es lo último que se toca en esta entrevista, la conservación de la memoria y constituida de alguna manera en patrimonio de la humanidad. La memoria entonces permite etiquetar la palabra patrimonio, que es prácticamente una noción que pasa por un tiempo de crisis y su paso por la esfera de la cultura, la esfera de la naturaleza ha sido muy controversial. Finalmente, entonces, ya para cerrar, decimos que la memoria y la historia están hoy en un proceso todavía de autoconstrucción, cada uno por su lado y cada una de alguna manera sirviéndole a la otra. Ahí termina entonces esta entrevista. Pasamos ya para la próxima semana, para cerrar este ciclo del tema de la memoria y la historia, a mirar el fenómeno ya de la construcción del discurso histórico e historiográfico en la historia de Colombia. Y vamos a arrancar con una conferencia que da el profesor Javier Guerrero Barón en la inauguración de los cursos de posgrado en la UPTC, que ya inmediatamente termine esta clase, entonces la colocamos en el correo a cada uno para que observe lo que se postula desde ahí y empezar a hacer un recorrido ya detenido sobre lo que más me importa a mí establecer después de este debate sobre la memoria, y es hacer una microhistoria de la nueva historia en Colombia. Una microhistoria en el sentido de instalarnos en unos 4 o 5 documentos sobre ese tema, el tema de cómo en Colombia se construyó un proyecto de nueva historia y que nosotros somos de alguna manera hijos como profesionales de la historia y como estudiosos de esta disciplina de ese proyecto que se funda en la Universidad Nacional en el Departamento de Historia, la Facultad de Filosofía por parte del profesor Jaime Aramillo y un grupo de estudiantes. Entonces, paso a darle la palabra a los que de alguna manera quieran preguntar algo, aportar algo y debatir en torno a este tema que es tan, de alguna manera,